Amén. Estamos otra vez en Romanos capítulo 6 y he titulado esta sección de este mensaje con una pregunta: licencia para pecar. Porque es una acusación que muchos nos dicen que nosotros estamos predicando que tenemos una licencia para pecar. Pero quiero empezar ahí donde terminamos en el verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y es un verso que todos sabemos y lo compartimos con las personas. Y lo que noté este año en predicar el evangelio y ir a viajes misioneros, mucha gente la saben. Dicen, no, sí, la paga del pecado es muerte, pero la entienden mal. Porque muchos piensan que, no, sí, pues tengo que mantenerme sin pecado, porque si peco me voy a morir, me voy a ir al infierno. Pero de todo lo que hemos mirado aquí en la ley de los Romanos, sabemos que eso no es correcto. No. Y este capítulo número 6, me gusta este capítulo, creo que es importante porque en lo que la persona dice que nosotros enseñamos, que tenemos licencia para pecar, que enseñamos a la gente que tienen que está bien, que tú tienes que pecar y no vamos a predicar contra nada de pecado, porque hay iglesias hoy, iglesias modernas, que sabemos que no predican contra el pecado, no predican sobre el infierno, porque tienen miedo, no quieren ofender. Y lo que también creo que es importante en el tratar de compartir el evangelio, y lo hablamos en la clase de evangelismo, de que tratar de entender lo que la persona entiende. También en el tema del evangelio, que entienden sobre qué tiene que hacer una persona para ser salvo, y también que entiendan claramente que nosotros no enseñamos lo que quizás ellos entienden del cristianismo. Porque sabemos que mucha gente rechaza el evangelio, rechazan la Biblia por un entendimiento mal. Quizás se crecieron testigos de Jehová, se crecieron en cualquier secta que enseñaba cosas falsas y nos rechazan, pero sin entender de que nosotros no estamos enseñando eso. Y me encanta algo que he usado recientemente, cuando comparto el tratado o el video, digo, te garantizo que lo que te voy a mostrar, tú nunca lo has escuchado. Y lo digo porque lo sé, porque en predicar el evangelio ya esos últimos años, platicar con mucha gente de diferente religión, de diferente iglesia, sabemos que nadie lo sabe. Y si encontramos que es muy raro encontrar a alguien que sí son salvos y estamos contentos, que amén, gloria a Dios que son salvos, porque es raro encontrar una persona que en verdad entiende el evangelio. Pero es importante, y esto de que enseñamos licencia para pecar es malo y es contrario a todo este capítulo. Y como mencioné la semana pasada, me encantó que el testimonio del hermano Scott, que una persona le citó este capítulo para enseñar que podemos perder la salvación, y él simplemente le dijo, no, pues lee Romanos capítulo 5, y fue lo que miramos la semana pasada, Romanos 5, Romanos 4, Romanos 3, todos esos capítulos claramente enseñan de que la salvación es gratis, es un regalo, fue completamente pagado por Jesucristo. Y esta cosa de la licencia de pecar, pues no puedes, ¿cómo vas a decir que puedes vivir como te dé la gana y sin consecuencia? Y la cosa es que eso no es lo que enseñamos. Sí, la salvación es fácil. Eres salvo y eres salvo para siempre. Es una eterna salvación. Es lo que dice la Biblia. Somos eternamente redimidos. Y entonces el decir que somos salvos por fe sin las obras, obviamente la gente entiende que sí, no depende de cómo vive la vida. Pero la cosa que lo que tenemos que explicar claramente en Hebreos 12, de que Dios al que ama castiga. Entonces es algo claro que tenemos que explicar, porque no es que no hay consecuencia, hay consecuencia, porque somos nacidos de nuevo, somos hechos hijos de Dios, y obvio porque somos hijos, Dios nos ama como nosotros amamos a nuestros propios hijos, y los vamos a castigar por cualquier cosa mala que hagan. Pero el castigo no es condenación. No por recibir castigo por pecado, decir que vamos a ir al infierno. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quién murió? Cristo murió. Y cuando le explico a las personas, digo, hay dos opciones. O tu muerte paga por tu pecado, o la muerte de Cristo paga por tu pecado. Tú tienes que tomar esa decisión. Así de simple es. Entonces, a mucha gente les gusta torcer escrituras, que enseñar filosofía falsa, porque no les gusta este evangelio que dicen, bueno, ustedes son easy believers, ustedes creen fácil. Sí, amén, es lo que la Biblia enseña. Vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo 1. Quiero empezar aquí, antes de llegar al Romanos 6, sobre este tema de pecado. Porque, ¿qué dice la Biblia sobre el pecado? Porque el decir que nosotros enseñamos licencia de pecar, que estamos enseñando que la gente tiene que pecar de alguna manera, entonces lo opuesto sería, ellos enseñan que tú tienes que ser perfecto para ser salvo, que tú tienes que ser sin pecado para ser salvo, y en pensar sobre esa pregunta, ¿enseña la Biblia que tenemos que ser perfectos para ser salvos sin pecado? ¿Qué dice 1 de Juan?
versículo 8 de capítulo 1. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Un pasaje bien claro enseñando que tenemos pecado. Entonces, ¿cómo es que podemos reconciliar esa cosa de que, bueno, pues, ¿cómo vamos a entrar al cielo? Ya mencionamos que la razón que vamos al cielo es por la justicia de Cristo. Si tú te mantienes sin pecado y por eso al cielo, esa es tu justicia, pero eso no existe. Aquí dice que todos tenemos pecado. Entonces, lo que miramos en este capítulo y en este libro es de que nuestra fe tiene que estar en el sacrificio suficiente de Jesucristo. Y es algo que toda persona tiene que llegar a esa posición. Porque muchos encontramos personas que crecen en iglesias, crecen quizás bautistas o en cualquier religión y todos les enseñan de Cristo, saben que Cristo murió por nosotros, saben que Cristo es el único Salvador, pero no entienden el Evangelio completo. Y es algo que también me gusta o he necesitado enfatizar de que la fe que tienes en Cristo, el Evangelio, tiene que ser una fe con el entendimiento completo. Si crees que Cristo murió por ti, pero todavía piensas que tienes que cada día arrepentirte para ser salvo, no tienes una fe completa. Esa no es la salvación. Y vamos a verlo aquí en este capítulo, porque es el entendimiento que muchos tienen. O dicen, no, pues yo cada día tengo que orar. Porque cuando llegamos a Romanos 10, de que en preguntarle que tienen que clamar al Señor, pero pedir por ese regalo, no, pues yo pido todos los días. Pero eso es incorrecto. Eso nos dice que ellos tienen un entendimiento incorrecto en cómo recibir el regalo. El regalo es gratis, es un don gratuito. Ya miramos en el capítulo 5. Y simplemente se recibe una sola vez, pero se recibe con fe y una fe completa. No una fe dividida, no una fe en tus obras más Cristo. Eso no es correcto. Vamos atrás a Romanos capítulo 6. Entonces, eso no es correcto, de que no es posible ser perfecto sin pecado. Eso no es algo que te va a llevar al cielo. Y si una persona cree eso, vemos que hay una doctrina en inglés, no creo sinless perfection, una perfección sin pecado, que muchos creen eso, pero de la Biblia eso no lo agarran. Es una filosofía de personas. En Romanos 6, porque la respuesta de esa pregunta, bueno, ¿tenemos licencia para pecar? ¿Podemos allá nada más a andar en pecado y sin ninguna consecuencia? ¿Es lo que Dios quiere porque tenemos gracia? ¿Qué dice el versículo 1-2? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y verso 15 lo hizo otra vez. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, God forbid, que Dios prohíba, que no permita, no quiere que andemos en pecado. Pero eso no contradice todo lo que ya miramos en que la salvación es fácil, es gratuita, que ya la pagó Cristo en el mundo. Pero este capítulo lo que nos está mostrando de que por agradecimiento, porque amamos a Dios, por eso debemos de andar en novedad de vida, como dice. El vivir una vida buena, el vivir una vida en santidad, no es algo malo. Y por eso este capítulo me encanta, porque nosotros somos una iglesia que cree en toda la Biblia. Predicamos todos los capítulos, predicamos toda la Biblia. Y esto de que piensan que somos una iglesia moderna, que no quiere ofender, es incorrecto. Porque aquí, yo gloria al Señor, estoy agradecido que tenemos hombres aquí, hombres que predican la palabra con denuedo, sin ningún miedo. Todo el concilio de palabra de Dios es predicado aquí. Y también, yo sé que muchas iglesias no tienen esa bendición, y yo sé que somos bendecidos de que aunque si el pastor no está, y si cualquier hombre que nos vemos aquí frecuentemente en el púlpito, si ellos no están, hay hombres aquí en este cuarto, hombres aquí en esta iglesia que se pueden parar y predicar el Evangelio. Y es una bendición que tenemos. No toda iglesia puede decir eso, de que cualquier hombre en la iglesia puede pararse, abrir la Biblia, predicar doctrina, predicar contra el pecado, y es una bendición. Y debemos dar gloria al Señor que tenemos eso. Y es algo que debemos ser agradecidos. Estoy agradecido. Y siendo un tiempo de acción de gracias, si tienes una lista o de pensar, bueno, ¿de qué estoy agradecido? Agradece a Dios por esta iglesia. Agradece a Dios de que esta iglesia está lleno de hombres que están dispuestos a predicar,
hombres que saben la Biblia. Yo estoy con completa confianza de cualquier hombre que tenemos aquí, puede pararse aquí, hablar la Biblia y predicar un mensaje, predicar el concilio de Dios. Y es una bendición. Y en ese tema también, de que, bueno, ustedes no predican, el decir que nosotros predicamos una licencia de pecado es insinuar que no predicamos contra el pecado. Y yo pues solamente pienso de nuestro hermano Scott, nuestro diácono. Él se para aquí, cualquier servicio, predicando contra el pecado, predicando contra la doctrina. Y es lo que pienso inmediatamente. Somos una iglesia que predica contra el pecado. Yo pienso que el hermano Scott aquí, colgándose, predicando contra el pecado. Y es lo que debe ser una iglesia. Y no debemos de tener nada de vergüenza de que nos prediquen contra nosotros. Deben de aplastar nuestros pies aquí en la iglesia. Para eso venimos. Vienen con una actitud mala de que no quiero que me ofendan, no prediques contra mí, pero no, es una actitud mala. Debes tener una actitud, un espíritu de que yo vengo aquí para escuchar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios predica contra mí, yo la voy a recibir. Amén. Amén, gloria al Señor por eso. Y este capítulo es lo que está enseñando, de que debemos de necesitar y de recibir prédica contra nuestro pecado, porque es lo que vamos a cubrir aquí, de que no debemos estar viviendo en pecado. Y no es que decimos que tienes que obrar por tu salvación o trabajar, eso no te está ganando la salvación. Vamos a seguir leyendo. El versículo número 3 dice, ¿no os sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y verso 4, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Este pasaje también lo estamos explicando sobre el bautismo. El bautismo es una cosa muy buena, y es una buena imagen, y es una buena cosa de pasar y hacerlo en obediencia. El bautismo no salva, pero lo hacemos en obediencia, y me encanta la imagen que pone el bautismo, porque cuando somos bajados en el agua es como si somos sepultados con Cristo, y el ser levantados es como si somos resucitados con Él. Es una imagen, y debemos de pensar sobre eso. Sabemos que nosotros no enseñamos que tienes que obrar por tu salvación, pero también es una buena imagen. Decir, ¿sabes qué? Yo tengo que andar, o debo de andar en novedad de vida. Quiero vivir una vida que agrada a Dios. Quiero ser un vaso de ser útil para el Señor. Y como mencioné, de que nuestra iglesia, somos una iglesia que es bendecida, en que muchos hombres pueden predicar, pero la cosa es que, ¿por qué es que otras iglesias no tienen eso? Porque no lo toman en serio. No vienen a la iglesia con una mentalidad de que en verdad están sirviendo a Cristo o quieren servir a Cristo, por eso no les importa. No le importa cómo viven, vienen a la iglesia, nada más como dicen, punch the clock, o se ponen en el trabajo y se salen, se van atrás al mundo y así llevan la vida. No, el único tiempo que abren la Biblia es el domingo. Toda la semana lo hacen. Pero sabes, si tú eres una persona así, no vas a durar mucho tiempo aquí, a lo que alguien te va a ofender aquí en el púlpito. Quizás el hermano Scott te va a ofender aquí, predicar contra ti, de que ser vago, de andar siendo perezoso, no leer la Biblia y no estudiar, porque tienes que ser un hombre que da gloria a Dios. Y este capítulo, ven conmigo a 1 de Pedro, quiero cubrir eso por un momento, sobre el bautismo. El bautismo no salva, pero el bautismo es una imagen que es buena. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo número 20, dice, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua. A la figura, lo cual el bautismo que ahora os corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Y este pasaje muchos lo citan en decir que tenemos que ser bautizados. Y también usarán en Romanos 6:4, decir, no, tienes que ser bautizado porque ahí dice que tienes que ser muerto con Cristo. Y el pensamiento que ellos van es decir, bueno, pues tú eres sepultado en el bautismo, tus pecados son lavados, entonces cuando sales para arriba ya no tienes pecado y tienes que mantenerte sin pecado. Es la lógica que muchas personas tienen, muchas iglesias, pero eso es incorrecto. Es incorrecto, es contrario al contexto de Romanos 6, es contrario a 1 de Juan 1 que ya miramos. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Y en la mitad de este versículo 21, dice, en paréntesis, dice, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo no tiene nada que ver con el agua física lavándote. Esa agua del bautisterio no está lavando nada de pecados.
es simplemente una imagen. Dice, por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, el Evangelio, eso es lo que salva. Eso es lo que paga por el pecado. El sacrificio, la obra de Cristo en la cruz, eso fue lo que pagó por todo tu pecado. No tiene nada que ver con el bautismo. Y mucha gente lo enseñan incorrectamente. Pero aunque en la manera que ellos lo interpretan, entiendo cómo la lógica que ellos piensan, pero es una buena manera en mirarlo así para animarte a vivir una vida buena, sabiendo que no estás ganando salvación, pero empezar, ¿sabes qué? Cristo murió por mí. El hecho de que Cristo sufrió, fue torturado, y vemos que en Hechos capítulo 2, Él descendió al infierno. Él hizo todo eso porque nos amó. Y la imagen del bautismo está mostrando eso. El bautismo no te hace salvo, pero el hecho de pasar por eso debe recordarte. Y también como estamos en tiempo de acción de gracias, quiero también tocaros de que tenemos recordar y estar agradecidos por lo que Él hizo. El estar agradecido por tu salvación debe animarte, como dice ahí en el verso 4, de que nosotros andemos en novedad de vida. En inglés, we should walk in newness of life. Entonces, que debemos andar, deberíamos andar en novedad de vida. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Porque estamos agradecidos por el sacrificio, por lo que pagó por nuestros pecados. Todo lo que Él hizo, todo lo que sufrió, todo lo que padeció, el solo hecho que no podemos entender de cómo un Dios pudo hacerse carne y de tomar en sí mismo el pecado de todo tiempo, de todo mundo. Es algo grandioso que no podemos ni entenderlo. Y eso lo hizo y padeció eso. ¿Por qué? Porque nos amó. En Romanos, vamos atrás a Romanos capítulo 6. El bautismo es algo bueno. Aquí es parte, somos bautistas. El nombre originó de que rebautizamos a personas. Yo, naciendo católico, fui bautizado de bebé, pero eso no hizo nada. Sabemos que los bebés no nacen con una condenación del infierno, son inocentes. Entonces, el bautizar a un bebé no limpia el pecado. El pecado es solamente limpiado por el recibir el regalo gratuito de la salvación, por fe. Un bebé no puede tener fe, pero la fe es en cómo recibimos eso. En Romanos 6:5, aquí dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto libre es del pecado. Entonces, tenemos todavía el viejo hombre, tenemos esta carne, la carne pecaminosa que batallamos cada día, y eso vamos a ver en Romanos 7, de que cada día batallamos con la carne. Es algo que vamos a seguir luchando, es algo que vamos a seguir batallando, pero tenemos la esperanza de que vamos a tener un nuevo cuerpo, como el cuerpo que recibió Él cuando fue resucitado. En ese tiempo es cuando vamos a ser libres del pecado, es cuando vamos a ser renovados, pero hasta ese tiempo, pero ahorita tenemos esa batalla. Una batalla que es un desafío diariamente y debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. Y aquí dice que libre es del pecado. Él nos hizo libre. Y también otro tema aquí en este capítulo dice que porque Él te hizo libre de pecado, no debes de andar en pecado. ¿Por qué? Porque ya fuimos liberados y miramos en el futuro, miramos en lo que venimos y nos animamos. Y por eso es que hacemos eso, porque ya miramos en el libro de Juan, en Juan 8, platicando con los judíos, digo que ellos eran esclavos de pecado. Ellos no entendían, pero nosotros no lo somos. Entonces no somos esclavos de pecado. Entonces no hay ninguna razón porque tú debes de andar en cualquier esclavitud, de vicio, de cualquier pecado, de cualquier cosa. No hay ninguna razón. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo tú eres libre y tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tienes el Espíritu Santo que te ayuda. Y nosotros no enseñamos esta cosa de que tienes que arrepentirte de pecados para ser salvo. Debes arrepentir de pecado. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios, porque Él te salvó, te resucitó. Tienes el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo para ayudarte. Entonces no tienes ninguna excusa de no poder superar cualquier vicio, cualquier cosa que tengas en cualquier pecado. No tienes ninguna excusa. Y también este capítulo claramente lo enseña de que no tienes ninguna excusa. Eres libre de pecado. No eres esclavo. Antes lo era, pero ya no lo eres. Entonces puedes, pero es una decisión que tú tienes que tomar. Tú la haces. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Otro pasaje que quiero mirar aquí, porque nosotros ya sabemos de que las obras no te pueden salvar.
manteniéndote libre de pecado no te va a salvar. Pero entonces, ¿qué es la relación entre un cristiano que ya es salvo y las buenas obras? Me encanta cómo este capítulo, esta porción lo explica, porque aquí es muy, muy claro. Otro pasaje bien claro en la relación de las obras y un cristiano. Primera de Corintios 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día declarará, porque por fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Si bien el mío será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, este pasaje es un buen ejemplo. Si alguna vez te encuentras a alguien que enseña de que te muestra un pasaje como en Juan 15, hablando sobre fuego, de que, bueno, mira ahí, tienes que mantenerte sin pecado o vas a ser echado al fuego, ser echado al infierno. Este pasaje menciona fuego, pero no está hablando sobre el infierno. Y mira lo que dice el versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. No hay otro fundamento, ya no va a ser movido. Ahí está ya todo ya bien seguro y firme que es Jesucristo. Y dice, y si alguno edificare sobre este fundamento, ora, entonces todo lo que tú haces, todas tus obras son puestas sobre el fundamento. El fundamento no va a cambiar. Tus obras sí van a cambiar y ahí está tu decisión de qué vas a tomar, en qué vas a invertir tu vida. Y es lo que nuestro pastor menciona y lo mencionó recientemente, de que si tú inviertes en cosas espirituales, son cosas que son para siempre. Si inviertes en el mundo, en tu carne, en lascivia, en cualquier entretenimiento, cualquier cosa, eso es de la carne, es mundano y eso es lo que menciona aquí, que va a ser quemado. Entonces mejor, este capítulo, Romanos 6, estamos enseñando y animándonos de que debemos invertir en la cosa espiritual, invertir en lo que va a durar para siempre, invertir en lo de arriba, en lo que en verdad vale la pena, lo que es el oro, la plata, eso es lo que está mencionando aquí. ¿Y por qué? Y más ánimo, es como dice aquí, que ya no somos esclavos. Si no eres esclavo, ¿para qué quieres continuar en eso? Y es lo que a veces es difícil, porque cristianos, y miras a cristianos, quieres animarlos, pero a veces te quieres desanimar, pero no te desanimes. Simplemente tú corre tu carrera, como miramos en otro capítulo, tú corre tu carrera y haz lo más que tú puedas para vencer el pecado, vencer a tu carne de día en día, para dar gloria a Dios, para tú ser usado por Dios. Y ojalá en el camino puedes animar a los demás, pero cada persona tiene su propia carrera. Yo no puedo añadir oro a cualquier persona y a veces quizás queremos añadir, pero no, cada persona tiene que domar a su propia carne, domar a su cuerpo, domar y vencerla. Pero es algo que cada persona tiene que hacerlo. Vamos a estar en Romanos capítulo 6. En Romanos 6, esta porción de en medio habla que somos muertos con Cristo. Estamos muertos con Él. Él murió y pagó por todo lo pecado. ¿Verdad? Él ya lo hizo, hizo todo posible para poder pagar por el pecado. Entonces nuestro pago está en Él. En el versículo 6, versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Él murió una vez. Él no va a morir constantemente. Entonces, un versículo aquí que más enfatizando de que la salvación no se recibe constantemente, no se recibe cuando tú te sientes mal por el pecado, vienes acá a llorar, o vas a una conferencia, que muchos jóvenes así la pasan. Esa no es la salvación. Pasa una sola vez. En el momento que tú entiendes el Evangelio, recibes el don gratuito, tienes perdón de pecado. Eso pasa una vez, murió una vez y enseña claramente que no se puede perder. Porque si fuera posible tú perder la salvación en la manera que tuerce en Hebreos 6, entonces fuera necesario que Él venga otra vez y muera otra vez. Pero no, eso no va a pasar. Y vamos a ver en Hebreos. Pero algo curioso de este versículo, otra vez en el tema sobre la Biblia, porque aquí en la Reina Valera
Gómez dice murió una vez. En inglés, the King James, dice que murió una vez. Pero noté un cambio en la Reina Valera 1960. Porque en la 1960, aquí dice, al pecado murió una vez por todas. Y se me hizo interesante, ¿por qué eso fue un cambio? Porque la Biblia Reina Valera 1960 es una revisión de la 1909, igual como la RBG, pero la 1909 no dice eso. Pero aquí añadieron una vez por todas. Y no es una frase mala, pero lo que se me hace interesante de que por qué añadieron esta frase aquí, porque en Hebreos 10:10, allí es donde debe decir una vez por todas, pero no lo dice. Si quieren ir conmigo a Hebreos 10, y lo que empecé a hacer, bueno, pues se me hizo curioso, ¿por qué es que pusieron esta frase aquí? Y muchos nos critican a nosotros por usar la RBG. Dicen, no, ustedes están haciendo una versión nueva, una versión moderna. Pero empecé a mirar cuál Biblia en inglés dice una vez por todas, aquí en Romanos 6:10, y encontré que la Biblia, la nueva King James, la New King James, esa dice allí, dice, He died unto sins once for all. Igual como en la Reina Valera 1960. Entonces allí, una crítica que nos dan a nosotros, en verdad son ellos, porque están usando una Biblia que tiene lecturas modernas, como la Biblia Nueva King James. Pero estás conmigo en Hebreos capítulo 10. Quiero aquí tocar ese mismo tema porque Cristo murió una vez. Sí murió una vez, ya no va a venir a morir. Su sacrificio es eficaz y es tan poderoso para pagar y salvarte completamente, perpetuamente. Es una eterna salvación. Es una frase muy clara en el libro de Hebreos. Pero el versículo 10 dice, en esta voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Aquí es donde debe decir una vez por todas. Eso es lo que dice la Biblia King James. Jesus Christ, the offering is body of Jesus Christ once for all. Ya no hay más ofrenda, ya no va a venir. Él pagó completamente por todo tu pecado. Y este versículo aquí, y este tema aquí claramente en Hebreos, menciona y aclara de que la salvación es una vez, es para siempre, no se pierde. Él pagó por todo completamente. Tú arrepintiendo de tus pecados, no paga por nada. Eso no te va a salvar. No traje conmigo, quería traer el check track, mencionando y explicando de que esas cosas son basura. Están enseñando mentira, porque el enseñar que tú tienes que constantemente arrepentirte, constantemente cambiar tu vida, está quitando del sacrificio de Cristo. Porque entonces Él no fue suficiente, porque tú tienes que constantemente cambiarte. Y me encanta decirle a la gente, yo me arrepentí de mis pecados antes de que fui salvo. No sabía. Yo me arrepentí, pero no era salvo. Entonces, por arrepentirte, no eres salvo. Y también me gusta mencionar porque hay personas que crecen en sectas, testigos de Jehová, mordones, gente que crece allí y no sabe nada de la vida mundana, pero no son salvos. Entonces, su lógica no concuerda ahí, no está correcto. Eso no tiene nada que ver. Todos necesitamos la salvación, todos necesitamos recibir el Evangelio, recibir ese don gratuito, pero es una fe en lo que dice aquí, una fe en ese sacrificio que fue hecho una sola vez. Y si lo recibes, lo tienes, nunca lo puedes perder. Ve conmigo al verso 26, porque el verso 26 es uno que gente quiere usar para enseñar que puedes perder la salvación. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que ya no queda más sacrificio por el pecado. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Ya no hay sacrificio, a menos que Él murió una sola vez. Ya no hay más sacrificio. Entonces, el de pecar voluntariamente, la gente trata de torcer esto como decir, bueno, pues tú no debes de pecar. Aquí no está hablando de que tú nunca debes de pecar, porque el pecado voluntario, sabemos que todo lo que tú decides, tú voluntariamente lo hiciste. No es de que, como mucha gente decía erróneamente, el diablo me hizo pecar, el diablo me hizo... No, el diablo no te hizo nada, tú pecas por tu voluntad. Entonces tú pecando es malo, debes de no pecar. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti y eso no te está salvando, porque lo que te salvó fue el sacrificio de Él. Entonces aquí menciona que ya no hay más sacrificio. ¿Por qué? Porque Él ya lo pagó, ya no va a morir otra vez. Él ya lo pagó una sola vez. Entonces ese pasaje no puede contradecir. Y también no entiendo cómo la gente puede usar versos en Hebreos para decir que puedes perder la salvación, cuando todo el capítulo número 10 de Hebreos es uno de los pasajes más claros sobre la eterna salvación, y de nada más quitar el verso 26 para torcerlo, enseña ahí que si una persona te menciona eso, ellos no tienen un entendimiento completo de la palabra de Dios. Vamos atrás a Romanos capítulo 6.
en esta porción en el final aquí, está hablando, como pensamos, no debemos de dejar que el pecado reine en nuestra vida. No debes de pecar. Tú mantenerte sin pecado no te va a salvar. Vemos que es bien claro que no. La muerte de Cristo fue lo que hizo eso. Pero tú tienes el Espíritu Santo para ayudarte en no vivir en pecado, no vivir en la ciudad. Debes de tratar de ser mejor. Mencioné, ¿cómo puede ser una bendición tú aquí en la iglesia? Mantente libre del pecado. Vive en santidad. Vive en santidad. Sea un buen ejemplo a los jóvenes aquí. Somos bendecidos con tantos bebés y niños creciendo. Qué mal ejemplo será ver a un adulto que no puede domar su cuerpo, no puede domar su carne, domarse en sí mismo, no puede vivir en santidad. Ellos necesitan ejemplos de cristianos que lo pueden hacer. Y eso es la manera en que podemos tener un impacto a la nación. Mucha gente va a la política para quizás querer cambiar el mundo, cambiar la nación, pero no, quieres impactar al mundo. Tú vive una vida cristiana, vive en santidad, mantente alejado de pecado, acércate a Cristo y sea un buen ejemplo para que los niños que crezcan con doctrina sana puedan ser esos mejores cristianos, mejores personas, mejores adultos aquí en este mundo. Versículo 11 dice, así también vosotros, considerados en verdad, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que la obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El versículo número 13, aquí me dice que no dejas instrumentos de iniquidad. No debes tú dejar que tu cuerpo sea un instrumento para el pecado, instrumento para Satanás. Sí, si quieres que Satanás te haga, tú voluntariamente estás dejándote ser usado por Satanás en cualquier forma de pecado, cualquier tentación que tengas, porque sabemos que muchos cristianos batallan. La salvación es fácil, es bien fácil recibir la salvación y ser salvos, pero sabemos que la razón que personas batallan con pecado es en la manera que crecieron. Por eso es importante, es bueno criar niños en la iglesia, criarlos y enseñarlos correctamente de que se mantengan lejos del pecado, se mantengan lejos y nunca prueben alcohol, nunca prueben ninguna cosa. Y me encanta de decirle a la gente, mi pastor aquí, él creció en la iglesia, él nunca ha tomado, nunca creció en el mundo, porque muchos no creen eso. Muchos quizás se justifican en su pecado o te dan tentación a ti para pecado porque quieren sentirse bien. No creen que nadie puede hacer eso. Por eso es un buen ejemplo y es un buen ejemplo para mis hijos. Por eso me gusta traer mis hijos aquí y que vean que es posible crecer en la iglesia, no irte al mundo, porque todo niño tiene esa tentación de ir al mundo y a veces crecen y piensan, no, yo tengo que ir al mundo, tengo que probar el pecado, tengo que probar eso, pero no, eso no es correcto, es malo y la cosa que se van a lastimar tanto en meterse en vicios de que lo más que crecen se les va a ser muy difícil superarlo. Y esa es la razón que muchos quizás quieren decir, no, la salvación no es eterna, se pierde porque mira, el fulano de tal se salió del mundo, pero luego regresó. ¿Sabes qué? Por la razón que es, porque no pudo superar el pecado. La salvación la tuvo, su alma fue salvo, claramente explicado en la Biblia, creemos la palabra de Dios, pero sí, quizás se deslizó para atrás, quizás regresó al mundo porque tuvo un crecimiento malo, creció con vicios, con malos ejemplos y no es fácil. Pero gloria al Señor que tenemos este capítulo aquí para animarnos de que sí, debes superar el pecado. Debes no dejar que tu cuerpo sea un instrumento de iniquidad. Y solo piensa sobre esa palabra de instrumento. Aquí tenemos instrumentos, se tocan, se usan, pero la cosa es que un instrumento es usado constantemente. Y tú, si dejas que tu cuerpo sea usado por iniquidades, por pecados, por lascivia, eso te va a lastimar. Eso te va a causar que tu mente va a estar mala, tu cuerpo va a estar malo, y es lo que por eso predicamos ahí contra tanto pecado. El enseñar una salvación fácil no es que no vamos a predicar contra el pecado, sí lo vamos a hacer. Y esta iglesia aquí está parada y amamos esta iglesia porque esta iglesia predica contra el pecado. Vas a venir aquí, vas a ser ofendido y es algo que es bueno. Y esta porción aquí de Romanos, ya miramos ahí que debemos de
estar en pecado porque no estamos bajo la ley. No, dice que Dios lo provee. En ninguna manera vamos a hacer eso. Y este capítulo, amo este capítulo porque este capítulo contradice esa acusación falsa de que enseñamos de que debemos andar en pecado. No, debemos de no andar en pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, porque Él pagó todo lo que pudo para pagar por los pecados. Dice por el último verso, dice porque la paga del pecado es muerte. Y gloria al Señor que Cristo ya pagó esa muerte, que Cristo ya lo pagó. Dice, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este tiempo de acción de gracias, dale gracias a Dios que tú tienes ese don, que fuimos accesibles a recibirlo así gratuitamente, fácilmente, simplemente